Estudio financiero. Primero tenemos que definir qué son los indicadores financieros. Son expresiones de las relaciones existentes entre las cifras del balance general, estado de resultados y otros informes de la empresa. Principalmente los indicadores se calculan con base al balance general. El balance general es aquella ecuación en la que activo y pasivo se contrastan y la diferencia viene dada por el patrimonio. ¿Qué es el activo? Pues la cantidad de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. O sea, aquí entra todo lo que tiene la empresa en maquinaria, en edificios, en inventarios, en producto finalizado, en producto intermedio, en materias primas. O sea, todo lo que es tangible, pero también dice derechos que son propiedad de la empresa. O sea, cheques por cobrar, cuentas por cobrar, bonos, pagarés. Todo eso viene siendo el activo. Y como ustedes ya saben, pues el activo se separa en dos grandes componentes, que es el activo circulante, que es todo lo que puede ser convertido en dinero en menos de 12 meses. ¿Se acuerdan? Es prácticamente lo que entra en capital de trabajo. Y el activo fijo, que son bienes que son permanentes para la empresa. O sea, todo lo que incluimos en inversión fija. Entonces, con el concepto de activo ya estaban muy familiarizados. Lo que es nuevo es el concepto de pasivo, pero pues creo que muchos ya lo podrán lograr entender. Es pues lo contrario, ¿no? Las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Entonces es todo lo que debe la empresa y también tiene su bifurcación en los dos componentes que son pasivo circulante y pasivo fijo. ¿Qué es el pasivo circulante? Pues lo que la empresa debe pagar en un plazo no mayor a un año. ¿Y qué es el pasivo fijo? Pues las deudas que tiene la empresa para más de un año, ¿no? Por ejemplo, en un vehículo se paga en 4 o 5 años, entonces es un pasivo fijo. Una casa se paga en 20 años, es un pasivo fijo. Pero, por ejemplo, las facturas de los proveedores o las nóminas, pues son pasivos circulantes, porque hay que pagarlas mes con mes, incluso semana por semana, ¿no? ¿Y qué es el patrimonio? Pues la diferencia entre esto, ¿no? Lo que tienes menos lo que debes es el patrimonio, o también en algunos libros lo manejan como el inventario, pero mayormente se le conoce como el patrimonio, y es lo que en términos netos pues pertenece a la empresa. Otra cosa son los indicadores financieros, pues son, como decíamos, son relaciones de los balances del estado de resultados y de otras cuentas que poseen las empresas, y sirven cuando los comparamos con otros años o con los de otras empresas similares. O sea, a lo mejor de poco nos sirve tener los indicadores financieros de tu empresa si no los puedes contrastar con los de años anteriores, de ti mismo, de tu misma empresa, o con otras empresas que se parecen a ti, de tu mismo giro más o menos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de estos indicadores. Tenemos el ratio de liquidez, que es el activo corriente entre el pasivo corriente. Ustedes tienen el activo corriente, que es el capital de trabajo. Lo que no tienen es el pasivo corriente. ¿Por qué de repente es muy difícil hacer este análisis financiero de las empresas? Pues principalmente por dos razones. Una es que las empresas no suelen tener, a menos que sean grandes corporativos, ellos sí tienen su contabilidad financiera de cada año, pero generalmente las empresas chicas, medianas y micro no llevan un registro de, pues para empezar de costos, no tenían costos, ¿no? Pues menos van a tener su contabilidad financiera. Entonces, difícilmente vamos a tener los pasivos porque implica preguntarle a las personas, a las empresas que están analizando, oye, ¿cuánto debes, no? ¿Cuánto debes de lo que tienes? ¿Cuánto debes? Es más fácil que nos digan lo que tienen, pero más complicado que también podamos obtener información de lo que deben, ¿no? Entonces por eso hace complicado en un caso real obtener información de pasivos. En otros cursos donde no se meten con casos reales y hacen simulaciones, pues ahí sí se pueden hacer simulaciones sobre el pasivo, ¿no? Pero pues yo le doy un poco de menor valor porque al final de cuentas pues, no dejan de ser simulaciones y como sea, estamos haciendo un análisis que se va más a la realidad, aunque la realidad también nos limita a ciertos análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ratio, ustedes no lo muy difícilmente lo van a poder tener porque les falta el dato del pasivo corriente.
Pero, ¿qué nos dice? Pues es la relación entre el activo y el pasivo corriente, o sea, el dinero que se puede convertir, los activos que se pueden convertir rápidamente en dinero. Pues cuando es mayor a 1 es bueno, porque quiere decir que la empresa tiene alta capacidad para afrontar sus compromisos de corto plazo, como es el pago de nóminas y el pago a proveedores. Bastante lógico, ¿no? Si el activo es mayor, pues va a ser mayor a 1 este ratio. Pero ¿qué otros indicadores sí ustedes pueden obtener? El de la rentabilidad es quizás el más importante. Ustedes tienen las utilidades, pueden restar los costos de los ingresos, obtienen las utilidades y tienen la inversión, que es la suma de la inversión fija más el capital de trabajo. Entonces, al dividir esas utilidades entre la inversión y multiplicarlo por 100, van a tener un porcentaje. Un porcentaje que, por ejemplo, si saliera de 8%, quiere decir que por cada peso invertido en la empresa genera 8 centavos de utilidad. Entonces, este sí hay que calcularlo para sus proyectos. ¿Qué otro también es importante y se puede calcular con la información que tenemos? El margen. El margen es lo mismo, la utilidad, o sea, la misma de acá, es esta de acá, pero ahora en lugar de dividirlo entre la inversión, lo vamos a dividir entre las ventas, o sea, en los ingresos. Entonces, los beneficios, o sea, la utilidad entre las ventas por 100, también nos da un porcentaje. Imaginen que tenemos un 20%, pues quiere decir que por cada peso que vende la empresa, se generan 20 centavos de utilidad. Acá era por cada peso invertido, acá es por cada peso que vende la empresa. Y pues por eso se llama margen bruto, porque ocupa la utilidad bruta, que quiere decir que son los beneficios antes de impuestos. Generalmente en proyectos agropecuarios, casi todas las empresas agropecuarias están exentas de impuestos, pero por eso no vemos la utilidad neta. En otro tipo de empresas, pues hay que descontar de estas utilidades los impuestos y ya se obtiene la utilidad neta. Pero en nuestro caso es esta fórmula la que vamos a aplicar. Y finalmente también tenemos otro indicador importante que es la relación beneficio-costo. También tenemos las ventas, a los ingresos y tenemos los costos. O sea, aquí en lugar de restarlo para obtener utilidades, lo que hay que hacer es dividirlo y pues cuando es mayor a 1 quiere decir que las ventas son mayores que los costos y quiere decir que la empresa produce más beneficios que costos, por lo tanto el proyecto es aceptable. Entonces una primera cosa que les voy a pedir es que estos tres indicadores que sí se pueden sacar con la información que tenemos, se saquen de sus proyectos. No, pero ya les expliqué por qué. Por qué no se puede, a menos que tengan acceso a los pasivos, pero pues va a estar medio complicado. Como es muy difícil obtener información sobre pasivos, en el sector agropecuario se han inventado algunos indicadores que dan cuenta de la rentabilidad de las empresas, y es el caso del índice CASI. El índice CASI significa costo de alimentación sobre ingresos. Es una medida para obtener, como dije, una aproximación de la rentabilidad, específicamente en la producción lechera. Estos son los autores, son de acá de Chapingo. El índice CASI, ¿cuál es su fórmula? Pues es el costo de alimentación de las vacas en producción entre los ingresos que provienen de la leche por 100. Entonces también se va a obtener un porcentaje y lo deseable es que ese porcentaje sea siempre menor a 70%. ¿Por qué? Porque se sabe que en los sistemas lecheros el 70% de los costos totales vienen por la alimentación de las vacas. Entonces, mientras tú tengas tu casi menor al 70%, pues vas a tener el resto de los ingresos para abatir el resto de los costos. Entonces, entre más pequeñito sea, las empresas más productivas lo tienen hasta de 40-50%. Será más deseable, ¿no? Entonces, la segunda cosa que quiero que hagan es que diseñen un indicador de rentabilidad para su empresa. Trajes a la medida. El CASI es un indicador financiero económico que solo sirve para las empresas lecheras. Entonces, los establos lecheros que estamos analizando, pues pueden tomar el índice CASI o pueden mejorarlo. Pero, por ejemplo, las veterinarias, los borregos, los espines, tienen que hacer el intento por diseñar un indicador que sea especial para para el tipo de empresas que están analizando, o sea, para su giro de ustedes. Entonces ahí van a tener que echar mano de su creatividad y de los conocimientos que ya tienen. Se pueden inspirar en el beneficio costo, se pueden inspirar en el margen de utilidad o en la rentabilidad.
pero ajustándose a que sea especial para la actividad que están analizando. Esa es la segunda cosa que hay que hacer en este avance. Y por último, de la parte del análisis financiero, también quiero que tengan presente que hay algunos indicadores que son muy recurridos por los análisis financieros. Uno de ellos es el valor actual neto. Es un criterio para evaluar inversiones que consiste en traer a valor presente los cobros y pagos para conocer si un proyecto generará beneficios o pérdidas. Vamos a ver de qué se trata. Su fórmula es esta. VAN, o sea, beneficio actual neto, es igual a menos I. ¿Qué es menos I? Pues la inversión, porque la inversión es una salida de dinero, es algo que tienes que poner, por eso es negativo, más los flujos. Flujo del año 1, flujo del año 2, hasta flujo del año N, ¿no? Depende de cuánto tiempo quieras analizar de años. Pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser semanas. Estos son periodos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que tú vayas abonando a la inversión que hiciste al principio con tus beneficios de los años que estás trabajando hasta recuperar tu inversión. Algo muy importante que hace el VAN es que trae, como dice la definición, a valor presente los cobros y pagos que harás en el futuro. Se hagan de cuenta que en el año 1, este es el año 0, el año de las inversiones, en el año 1 ustedes van a tener ingresos y costos. El flujo se refiere a los beneficios, o sea, de hecho es flujo de beneficios, lo correcto. Entonces es ingresos menos costos y se descuenta por una tasa que le llamamos la tasa de actualización. Y si se dan cuenta va subiendo, este denominador va subiendo a lo largo del tiempo. Porque primero es con exponente a la 1, luego con exponente a la 2, a la 3, 4, hasta n, ¿no? ¿Por qué este número de abajo se va haciendo más grande? Porque el dinero va perdiendo su valor en el tiempo. O sea, no es lo mismo tener 500 pesos hoy que esos mismos 500 pesos mañana. O sea, los 500 pesos de mañana valen menos que los de hoy. Vamos a ver cómo se ve en un ejemplo. Supongan ustedes que les plantean dos proyectos. El primero es una engorda de bovinos. Les dicen ustedes, hay que entrarle con 200,000 pesos de inversión y vas a tener un beneficio anual, o sea, un flujo de 60,000 pesos. Beneficio anual quiere decir ingresos menos costos, ¿no? Y hay otro proyecto que es un criadero de cocodrilos para pieles y hacer bolsas. Y aquí les dicen la entrada, la inversión es de 500,000 pesos y vas a tener un beneficio anual 120,000 pesos. O sea, de entrada parecería este proyecto más interesante porque nos ofrece un flujo anual de 120,000 pesos, al doble que la engorda de bovinos, ¿no? Pero vamos a hacer pasar estas inversiones por la prueba del VAN. Y vamos a ocupar la tasa de actualización del 8%. La tasa de actualización, pues generalmente lo que se toma en cuenta es la inflación, se toma en cuenta el riesgo, se toma en cuenta lo que quieres ganar. Entonces, lo importante es que si tienes dos opciones de inversión, las dos, el VAN lo calcules con la misma tasa para que sea comparable. Entonces aquí vamos a descontar con la misma tasa del 8% para los dos proyectos. Vamos a ver el primero. VAN igual a menos 200,000, que es la inversión, más 3 años vas a obtener 60,000 pesos, lo vamos a hacer a 3 años. Entonces se sustituye en la fórmula, 60,000 pesos aquí, la tasa ya pasó acá, 0.08, o sea el 8%, y los 200,000, ¿no? Si hacemos estos cocientes, obtenemos los beneficios. Es lo que les decía, ¿no? A lo largo del tiempo, esos 60,000 pesos en el año 0 son 60,000 pesos. Pero en el año 1 ya son 55,555, porque el dinero pierde su valor en el tiempo. En el año 2 ya son 51,000 pesos. Y en el año 3, 47, ¿no? Entonces es lo que les decía de que el VAN toma en cuenta que el dinero va perdiendo valor. Y si hacemos la suma algebraica, pues nos da un VAN de menos 45,374 pesos, lo cual nos quiere decir que en 3 años vamos a estar perdiendo todavía, ¿no? Quizás en más años vamos a poder recuperar la inversión. Pero vamos a hacer esa misma simulación a 3 años con el otro proyecto. Tenemos en el año 0 una inversión de 500,000 pesos, luego los beneficios son 120,000 cada año, lo mismo, la misma sustitución.
Sacamos los montos, vieron como los 120,000 pesos del año cero, pues van disminuyendo en los años subsecuentes. Y aquí tenemos un van en 3 años de menos 190,750. O sea, quiere decir que en este perdemos más, ¿no? Entonces, al evaluar dos inversiones, siempre va a ganar o va a ser mejor la que tenga mejor van. En este caso, pues la recomendación en este caso sería que no invirtieran en ninguno de los dos, ¿no? Porque en los dos el van es negativo, a no ser que nos vayamos a más años. Pero suponiendo que quieren ustedes que su inversión se recupere en 3 años, pues la recomendación aquí sería es que ninguna de estas dos inversiones es atractiva, ya que si quieres colocar tu dinero y quieres perder menos, pues vete con la engorda de bovinos, ¿no? Porque aquí el van es mayor, este van es mayor que este, que es un número negativo más grande. Hay otro indicador que es la tasa interna de retorno, se le conoce como la TIR, y también es otra forma de evaluar proyectos, eso es como el van, de hecho se basa en el van. La tasa interna de retorno como tal es una tasa de interés con la cual el van es igual a cero. También se utiliza para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, es muy útil cuando se compara con varias alternativas y también es útil cuando se compara con una tasa mínima aceptable de rendimiento, lo que se le conoce como una TEMAR. Vamos a despejar las dudas de qué es la TIR y qué es el TEMAR. Hagan de cuenta que esta es la misma fórmula del van, la que vimos en la diapositiva pasada, solo que ahora que en lugar de K le puse R, pero es la tasa de descuento. Entonces, dicen que la TIR es igual al van cuando es cero. Entonces, si ustedes igualan esta fórmula a cero, tienen los flujos anuales, tienen la inversión, como en los casos de los bovinos o los cocodrilos que vimos en la diapositiva pasada, pues ya la única incógnita que tendrían es R. Entonces, esa R despejada del van igual a cero es la tasa interna de retorno. Entonces, despejan R y supongan ustedes que tienen tres proyectos. En una la TIR dio menos 2%, en otra 4%, en otra 9%. Es decir, que de estas tres opciones, la mejor es la que nos devuelve una TIR del 9%. ¿Qué es la TEMAR? Pues la TEMAR es lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar por colocar mi dinero en un proyecto. Y siempre tiene que ser la suma de la inflación, porque el dinero pierde su valor en el tiempo, más el riesgo, o sea, lo que quiero ganar por arriesgarme a poner mi dinero ahí. Entonces, en los últimos años, el promedio de la inflación en México en los últimos 20 años ha sido de 2.8%. Entonces, ustedes, su TIMAR, su mínimo aceptable, debe de incluir ese 2.8% de inflación, más supongan ustedes que quieren mínimamente un 4% de retribución a su riesgo. Entonces, la TIMAR sería igual a 6.8%, y pues como vimos, el único proyecto que igualaría o superaría nuestras expectativas con respecto a la TEMAR, pues es este, ¿no? Entonces, también sería este el que estaríamos eligiendo como para colocar nuestro dinero. Pues eso sería de la parte financiera. Les encargo tres cosas. Uno, las primeras dos ya se las dije. La primera es que apliquen los indicadores de rentabilidad, de margen y de beneficio-costo de sus proyectos. Interpreten los resultados que están saliendo. Les voy a evaluar que lo hayan hecho bien el cálculo, que hayan aplicado bien la fórmula y que también lo hayan interpretado bien. Por eso les puse ejemplos. Esa es una. La segunda es que quiero que exploten su creatividad y su conocimiento en el giro de la empresa y el análisis que ya han hecho para diseñar un indicador que sea proximal de la rentabilidad de la empresa que están analizando, como el ejemplo del CASI, trajes a la medida, decíamos. Esta es la segunda. Y la tercera es que quiero que tengan bien claro qué es el van, qué es la TIR, qué es la TEMAR, cuáles son sus diferencias, para qué sirven. Esto desde un punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este avance no les voy a pedir que ocupen la TIR, el van o la TEMAR. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información solamente de un ciclo, nos basamos en un ciclo para sacar costos y para sacar ingresos.
y no podemos hacer flujos de diferentes años o periodos, ¿no? Necesitaremos hacer lo mismo con más años para tener más información. Pero ¿de qué creen que sí vamos a poder hacer esa simulación? Pues de las propuestas de mejora. De las propuestas de mejora que ustedes hagan, vamos a tener que pronosticar la inversión, vamos a tener que pronosticar los beneficios y ahí sí vamos a poder aplicar el BAN y la TIR. Entonces, por el momento en este avance solamente quiero que con respecto al BAN y la TIR y la TEMAR, solamente quiero que tengan claro el concepto, las diferencias, para qué sirven. Y en la próxima sesión, ya que hablemos propiamente de la propuesta de mejora, pues vamos a ver cuáles son los pronósticos, ¿no? Con base en estos indicadores sobre las mejoras que ustedes van a estar proponiendo. Pues sería todo. Ya saben, las instrucciones son las mismas de siempre. Y hasta entonces.